Buenos días, ingeniero. Somos el grupo número uno. Nuestro tema es finanzas públicas. Este capítulo tiene el carácter de introductorio, por lo que pretende dar a conocer los elementos básicos para el manejo de la gestión económica del Estado. Comprende el estudio del rol del Estado en ingreso y el gasto público analizado desde una perspectiva que incorpora la elección pública, las fallas de mercado y la sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, el desarrollo de esta incluye la revisión del sistema de administración presupuestaria, en donde el presupuesto y su ciclo constituyen el tema central. Finalmente, se realiza una revisión de los principales elementos del marco legal vigente, básicamente de la Constitución vigente, del Código Orgánico del Ordenamiento Territorial y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobadas en 2010. Tenemos las funciones de la política fiscal, que es el Estado. Se tiene una cierta noción de cuáles son las instituciones que lo integran. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y un conjunto de instituciones y organismos públicos autónomos. Este conjunto de entidades están básicamente divididas en tres funciones del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial. Sin embargo, en el caso del Ecuador, de acuerdo al ordenamiento constitucional vigente, se incluyen también como las funciones del Estado a la electoral y a la participación ciudadana y control social y las entidades que son parte de ellas. ¿Cuál es el rol del Estado de la economía? A lo largo de la historia han existido diversos puntos de vista respecto del papel que debería tener el Estado en la organización económica de las sociedades. Mercantilista, predominante en el siglo XIX. De acuerdo a esta concepción, el Estado debería fomentar activamente el comercio y la industria, sobre todo con la finalidad de incentivar el comercio y una balanza comercial positiva, es decir, que las ventas al exterior sean mayores que las compras que se hacen de otros países como medio de acumular riqueza a través del atesoramiento de oro y otros metales preciosos. A partir de esta evolución del pensamiento y el desarrollo económico que presentó la humanidad, especialmente a partir de fines del siglo XVIII con la revolución industrial, se centró en dos temas: la propiedad privada del capital y la libre empresa, y el control estatal de los medios de producción, que se manifestó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a través de la Guerra Fría, que evidenciaba la discrepancia manifiesta entre dos visiones de cómo organizar la economía y la sociedad en este contexto, la estructura y el rol que debería tener el Estado. A partir de la caída del muro de Berlín, los países de antigua Unión Soviética y el denominado bloque del Este entraron en un proceso de transición desde un sistema centralizado de planificación preponderantemente del Estado de la sociedad y en la economía, a un sistema democrático y de mercado, en donde el papel del Estado se redefine y su injerencia absoluta sobre la organización económica se reduce y se reenfoca. En los países occidentales, el papel económico del Estado también ha cambiado, y en la mayoría de los casos en el marco de un esquema de organización democrática. Además, esta evolución generalmente se ha dado como respuesta a acontecimientos económicos relevantes, por ejemplo, la Gran Depresión de la década de los años 30 del siglo XX, evento económico que mostró que los mercados presentaban fallas significativas y que por sí solos no eran capaces de resolver los problemas de asignación de recursos y menos aún de provisión de bienes y servicios de manera generalizada a la población. Actualmente está muy extendida la idea de que los mercados y las empresas privadas constituyen la clave del éxito de una economía. La esencia de la organización económica actual parte del hecho que es necesario del Estado y del mercado, es decir, comprender el Estado desempeña un papel importante como complemento del mercado, como mecanismo de asignación de recursos. Sin embargo, el carácter exacto del papel del Estado y el justo equilibrio con la participación del mercado continúa siendo un motivo de controversia. De hecho, la crisis de finales de 2008 y del año 2009 se puso en evidencia que esta discusión aún no está zanjada. El papel del Estado depende del tipo de economía de los países. La mayoría de países occidentales tiene organización que se denomina como una economía mixta, es decir, muchas de las actividades económicas son realizadas por el sector privado y otras tantas por el Estado, el cual al mismo tiempo influye en el comportamiento del sector privado a través de leyes, reglamentos, impuestos y subvenciones. En la actualidad es generalizada la idea de que los mercados de las empresas privadas constituyen la clave del éxito de las economías, mientras que el Estado desempeña un papel importante como complemento del mercado.
Ya, tenemos el monopolio, caso Microsoft. La justicia de los Estados Unidos determinó que Microsoft ejerce un monopolio sobre los sistemas operativos de las computadoras y utilizó prácticas desleales con sus competidores, por lo que se obligó a la empresa a dividir sus productos en unidades separadas, una dedicada a la producción del Windows y otra para aplicaciones de ordenadores. El monopolio de Microsoft fue analizado considerando su proporción del mercado en sistemas operativos de computadoras personales compatibles con Intel, que era extremadamente grande y estable. También se consideró la presencia de barreras de acceso y poder de mercado que genera que los usuarios no tengan alternativas viables diferentes a Windows. Sin embargo, de esta división hay características especiales en los mercados tecnológicos, por donde las firmas pueden elegir su propio estándar técnico. Son mercados donde el ganador toma la mayoría del mercado. Es decir, la abundancia de aplicaciones escritas en Windows aumenta el valor de Windows e induce a más consumidores a comprar Windows, lo que a su vez aumenta el incentivo para los programadores independientes a escribir aplicaciones para Windows, y esto aumenta las ventas y la porción del mercado para Windows. De igual forma, los consumidores están deseosos de pagar más por la marca que tiene la mayor parte del mercado, dado que tiene asociadas más aplicaciones, por lo que las ganancias se incrementan al igual que su proporción del mercado. Es decir, el control de los monopolios debe ser analizado no solo en términos del poder de mercado, sino en la estructura misma del mercado. Bien, la política pública es necesaria, nos dice, para corregir, guiar, complementar en el mercado a varios aspectos, sobre todo cuando se presentan las siguientes fallas de mercado. Una de las fallas de mercado son las externalidades. Esto es cuando la producción o el consumo de algún bien o actividades generan consecuencias, ya sean positivas o negativas, las cuales no son captadas por quienes consumen o producen. Los bienes públicos, son los que están muy relacionados con las externalidades. Definimos un bien público como un producto cuyo consumo es no rival. Quiere decir que el hecho de que una persona lo consuma no impide que otra persona también lo haga. Y también podemos decir que es no excluyente cuando es difícil o imposible impedir que se disfrute de un bien público. La inexistencia de mercados o mercados incompletos. Esto obviamente, si no existe un mercado, no puede haber una asignación de recursos y menos que sea algo eficiente. Siempre que los mercados no suministren un bien o un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. En este caso existe un fallo de mercado. La información asimétrica. Esta es una situación en la cual una de las partes de la transacción tiene información que no está disponible para la otra, ya que la información es en muchos aspectos un bien público. Y al suministrar información a una persona no supone que hay que reducir la cantidad que tienen otras. Estas fallas de mercado nos dicen que no son excluyentes. En gran medida la existencia de mercados incompletos se debe a problemas de información. A su vez, la presencia de las externalidades responden a la existencia de mercados incompletos. Como por ejemplo, si existiera un mercado de derechos de pesca, no se pescaría en exceso. Más sin embargo, la sola existencia de las fallas de mercado no nos garantiza la intervención correcta del Estado. El autor del libro define 4 causas de la incapacidad del Estado para cumplir los objetivos. Estas son la información limitada, el control limitado de las empresas privadas, el control limitado de la burocracia y las limitaciones de los procesos políticos. En lo que es la información limitada, nos habla sobre las consecuencias de las intervenciones estatales. Nos dice que está claro que hay que apoyar a las personas discapacitadas, pero la información limitada puede impedir la distinción entre los verdaderos incapacitados y quienes solamente lo simulan. El control limitado de las empresas privadas, que es que el Estado no controla totalmente las consecuencias de sus intervenciones, como por ejemplo cuando se pone a fijar precios pero no controla la tasa de utilización. En lo que es el limitado de la burocracia, nos dice que puede que existan los incentivos para actuar a favor de ciertos grupos, más que en el de la propia comunidad. Y las limitaciones de los procesos políticos nos dice que incluso si hubiera una perfecta información de las consecuencias de las medidas, el propio proceso político y de incentivos plantearía problemas, además de que también el electorado suele buscar soluciones sencillas a problemas complejos, dejándose llevar por medidas no realistas. En lo que son las principales funciones del Estado, el autor nos indica 3 brazos económicos del Estado, como lo son asignación, estabilización y distribución.
En lo que es la asignación, nos dice que el Estado interviene sobre la forma en la que la economía asigna recursos entre bienes privados y bienes públicos, ya sea de forma directa, proveyéndolos como la educación o la defensa, y la forma indirecta, mediante los impuestos y las subvenciones que se destinan a los gastos que se constan dentro del presupuesto público. Lo que es la estabilización mediante el uso de la política económica y la distribución, es decir, la forma en que los bienes producidos se distribuyen entre sus miembros. Ahora, lo que es la economía, que nos dice que no funciona ordenadamente, sino que se caracterizan por fluctuaciones o presencia de ciclos que determinan que pase periodos de auge o recesiones. Para que el Estado trabaje bien con lo que es la economía de mercado, se le ha designado a hacer 5 tareas, según el autor. ¿Cuáles son estas tareas? La primera es establecer normas e instituciones que hagan cumplir los contratos y protejan los derechos de propiedad. La siguiente tarea es suministrar bienes públicos y abordar los casos obvios de externalidades que no se pueden resolver mediante los negociadores o los involucrados. La siguiente tarea es promover la estabilidad macroeconómica y la última, promover una distribución del ingreso congruente con la opinión mayoritaria de la sociedad. Esto también aporta a redes de protección social para quienes corren peligro de quedar debajo del umbral de la pobreza establecida. Las finanzas públicas para gobiernos autónomos descentralizados nos da un ejemplo en el cual muestra un gráfico los resultados obtenidos por el sector público no financiero en el año 2009 y 2010. Tenemos que para el 2010 muestra un déficit global que alcanza los 1.198.3 millones, equivalentes al 2.1% del PIB. Es importante señalar que existen diferencias conceptuales entre descentralización y autonomía. Tenemos que la autonomía local se entiende como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley bajo su propia responsabilidad. Y tenemos que la descentralización busca transferir competencias y recursos económicos hacia los gobiernos locales o provinciales. Ahora tenemos el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Este tiene como objetivo garantizar la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Profundiza el proceso de descentralización del Estado, organiza territorialmente el Estado ecuatoriano de manera más equitativa, delimita el rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno para evitar la duplicación de funciones con el gobierno central. Para lograr este proceso, el Código prevé la conformación del Consejo Nacional de Competencias, CNC, entidad que tendrá a cargo la transferencia de competencia del gobierno central a los CAP, previo informe sobre el estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia a ser descentralizadas, así también como el fortalecimiento institucional para asumir las nuevas competencias. Tenemos también el gasto público. El gasto público es una de las formas de intervención estatal diseñada para contrarrestar las fallas de mercado y lograr una distribución equitativa de los recursos. Es utilizado como una herramienta de política macroeconómica, aun cuando tiene consideraciones microeconómicas. El instrumento central de la política de gasto es el presupuesto, que establece los ingresos y gastos del sector público en un periodo particular y asociado a ello las prioridades económicas y sociales de la gestión pública. El gasto público puede agruparse en 4 grandes categorías. 1. Gasto de consumo, que incluye las compras de bienes y servicios por parte del Estado,
así como los sueldos y salarios de los empleados públicos. 2. Gasto de capital o inversión. En este incluyen los gastos de capital, tales como la construcción de carreteras. 3. Transferencias al sector privado. Este incluye las pensiones de retiro, seguro de desempleo y otros beneficios. 4. Tenemos el interés sobre la deuda pública, que comprende el pago de la utilización de los valores de capital correspondiente a deuda del Estado, tanto interna como externa. En cuanto a la calidad del gasto, el Banco Central, en su estudio de las estadísticas de los gobiernos seccionales y provinciales en el periodo 2000 hasta 2009, señala que durante ese periodo los municipios han destinado una mayor cantidad de recursos a obras públicas. Es así que los gastos de inversión pasaron de 111.4 millones en el año 2000 a 817.9 de millones a 7.41 millones en el 2008 y en el 2009 respectivamente. De esta inversión, la mayoría se destinó a la construcción de carreteras, que equivale a un 22%, a urbanización y ornato, que equivale a 18.3%, a calles y aceras a 4.6%, agua potable a 7.9%. En el caso de los consejos provinciales, la mayor parte de los recursos están destinados a la construcción de carreteras y caminos vecinales. La política pública de gasto es muy importante en la economía por su papel en el impulso de la demanda agregada y en la medida en la que existe el multiplicador del gasto. Es decir, que el gasto del gobierno de $1 genera una variación del PIB superior a la unidad, o lo que es lo mismo, una variación multiplicada, ya que la compra inicial de un bien o servicio por parte del Estado pone en marcha una cadena de gasto asociado. Por ejemplo, si el Estado construye un hospital, los constructores gastan parte de su renta en bienes y el proceso de consumo, lo que genera a su vez más renta o ingreso, parte de lo cual se vuelve a gastar, y de esta manera continúa el proceso de expansión de la demanda agregada. El nivel de la composición del gasto público puede tener efectos opuestos sobre el crecimiento económico, como la inflación y la balanza de pagos. Por ejemplo, problemas en la balanza de pagos o en la inflación a menudo requieren una contracción fiscal que reduzca la demanda agregada. Sin embargo, dada la restricción de los gastos corrientes, sueldos y salarios en su mayoría, y de pago de interés, sobre todo en países muy endeudados, son los gastos de capital los que han tenido que soportar la mayor promoción de ajuste. Externalidades. Existen muchos casos en los que los actos de un individuo afectan a otras personas al margen del mecanismo de mercado, especialmente de los precios. A continuación se detallan varias características de las externalidades. A. Inexistencia de un mercado que solucione el problema, como en el ejemplo de los derechos de propiedad sobre el río. B. Los bienes públicos pueden ser vistos como un caso especial de externalidad, cuando un individuo genera una externalidad positiva cuyo efecto es percibido por los demás de manera completa. La externalidad es un bien público. C. Pueden ser positivas o negativas. La contaminación
del cigarrillo en un ambiente cerrado son ejemplos de externalidades negativas, mientras que el ejemplo del aparato para electrocutar a mosquitos es una externalidad positiva. D. Se pueden producir tanto por los consumidores como por las empresas. El caso de los fumadores que reducen el bienestar de los demás al ensuciar el aire puro es un ejemplo de los consumidores, mientras que si una empresa mejora un camino para que su producción llegue mejor al puerto, produce una externalidad positiva. Desde el lado de los productores, pueden producirse en el ámbito público como en el privado. Este ocurre especialmente en los ámbitos de salud o educación. Por ejemplo, en el caso de la educación y salud, el hospital público situado en una comunidad brinda mejor servicio que el de otra. El siguiente gráfico muestra las características de las externalidades negativas. El eje horizontal muestra el nivel de producción de la empresa X y el eje vertical el precio de dicha producción en dólares. La línea del margen muestra el beneficio marginal de la empresa, el cual es decreciente. A cada nivel de producción está asociado un costo marginal privado que refleja los pagos de la empresa correspondientes a la adquisición de insumos adicionales necesarios en la producción. Ahora bien, este esquema permite también analizar los beneficios sociales resultantes de la reducción de la producción. En el gráfico número 6 podemos observar las consecuencias de que la empresa X se viera obligada a reducir su producción a Q. En este caso, ella perdería el área de diferencia entre el marginal y el costo marginal por cada producción entre el Q1 y QX, y ganaría bienestar en términos de las unidades de producción que la empresa deja de producir, es decir, la distancia entre el costo marginal y el eje horizontal, que es igual al costo marginal menos el costo marginal por el precio. Es decir, ganaría al área comprendida entre ambas. Si la sociedad estima que cada dólar vale lo mismo para la empresa X que para Y, tema de distribución, entonces el paso del producto a generaría una ganancia neta a la sociedad igual a la diferencia entre las áreas, que es igual al triángulo DHG. Una consecuencia interesante de este análisis es que implica que una contaminación nula no es socialmente deseable. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionar el problema de las externalidades? Existen varias formas clasificadas en dos mecanismos. A, el mecanismo en el sector privado, limitando el ámbito de la externalidad. Por ejemplo, en los restaurantes hay zonas de fumadores y no fumadores. O mediante el mecanismo de costo de transacción asignando derechos de propiedad. B. La intervención del Estado a través de impuestos, subsidios, regulaciones o el establecimiento de un mercado mediante la venta de derechos de emisión, por ejemplo. En el caso del impuesto se lo puede establecer el agente que contamina en un monto igual al daño social, marginalmente correspondiente al nivel de producción de eficiencia. Análisis de costo-beneficio. Se ha revisado el gasto público, así como los bienes públicos y las externalidades. A partir de ello, la pregunta es cómo el Estado decide qué proyecto ejecutar. Por ejemplo, la construcción de una carretera o de un hospital. La evaluación de proyectos normalmente obliga a comparar los costos y beneficios que se generan en diferentes periodos de tiempo para analizar la rentabilidad de un proyecto, para lo cual se utiliza el concepto de valor actual. En el gráfico número 7, en resumen del ejemplo, la demanda de aguacate se define como D antes del proyecto de la curva de la oferta, que era O sobre A elevado a la 18, y el precio y la cantidad de mercado eran de 2,89 y A respectivamente. Suponga que como resultado del proyecto de regadío se explotan nuevos terrenos, por lo que la curva de oferta se desplaza a O. En el nuevo equilibrio el precio se redujo a 1,35 centavos y el consumo aumentó hasta A. Cuando ha mejorado la situación de los consumidores, para responder esto se utiliza el concepto de excedente del consumidor, que refleja la diferencia entre la cantidad y los individuos que hubieran estado dispuestos a pagar
y que realmente pagan. Se miden por área, por debajo de la curva de la demanda y sobre la línea horizontal a la altura del precio del mercado. En el caso que el bien que se genera no tiene mercado y por tanto no existen precios de mercado, se puede estimar la disposición a pagar de los individuos a través de A. El valor del tiempo. Normalmente se dice el tiempo es oro, pues esto describe una forma en la que los economistas evalúan el ahorro del tiempo por una mejora en el sistema de transporte. B. Valoración de la vida. Este es uno de los temas más complejos, el de asignar un valor monetario a la vida. C. Valoración de los recursos naturales. Se refiere a cómo valorar los efectos producidos en el medio ambiente. Finalmente se analizará el tema del precio sobre y los precios de mercado. Como se mencionó, siempre que existe un fallo en el mercado, los precios pueden no reflejar los costos y beneficios marginales. En este caso, se intenta calcular los verdaderos costos.